Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y muchos se los agradezco, está disponible, se sube, aparece, puede verse o escucharse todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas exactamente de los sábados está disponible el programa que corresponde a cada semana, como es el caso de hoy, lo cual no es obstáculo para que cuando ustedes gusten, manden y quieran y puedan, visiten el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, donde encontrarán literalmente más de medio millar de programas anteriores que pueden, repito, verse en cualquier momento, cualquier día de la semana. Eso sí, el programa, repito, que corresponde a cada 8 días, el programa semanario está disponible en el mismo canal de YouTube los sábados a las 5 de la tarde. Eso sí, también les reitero y les agradezco como siempre su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia, reiterando también una vez más que este programa no tiene fines utilitarios, ni está monetizado, ni percibo dinero por él, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida, por ese gusto apasionado que ustedes y yo compartimos de platicar de historia. Naturalmente, les reitero, las vías electrónicas que permiten comunicarnos. Mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, mi página de Facebook, Villalpando la Historia, o bien los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y es que, antes de que termine el mes de abril, me había yo propuesto platicar a ustedes de un tema muy específico, de José Fuentes Mares, ese gran historiador y escritor mexicano, porque el pasado día 8 de abril yo conmemoré, en lo personal, en lo privado, los 40 años exactamente del fallecimiento de este gran escritor José Fuentes Mares. Como siempre nos pasa, hubo acontecimientos y otro tipo de eventos que me obligaron, claro, con mucho gusto, a realizar otros programas, hablar de otros temas. Pero sí, tenía yo la clara misión, la clara conciencia de rendirle una vez más este homenaje a ese gran escritor José Fuentes Mares. Sí, seguramente muchos de ustedes recordarán que hablé de él precisamente hace 3 años, en 2023, en ocasión de otro de sus aniversarios de fallecimiento, y con motivo además también de que había podido yo participar en algún evento relativo a su memoria. Pero hoy, en este 2026, cuando efectivamente ya ha cumplido 4 décadas de haber partido de este mundo José Fuentes Mares, quisiera volver a platicar de él, simple y sencillamente porque, y les pido me crean, es mucho lo que le debo. De él, de su lectura, de abrevar literalmente de todos los libros que escribió. Quizá fue parte del nacimiento de mi vocación de divulgador de la historia. No lo conocí personalmente más que en un par de ocasiones y de manera fugaz, pero sin embargo ya tenía yo perfectamente bien marcada la impronta que dejó en mi alma José Fuentes Mares. Como anécdota, les diría yo que la primera vez que tuve el honor de saludarlo fue en la ciudad de Monterrey,
con motivo de que a don José Fuentes Mares le entregaban el Premio Nacional de Historia, que otorga la Sociedad Neolonesa de Historia y Geografía. Aprovechaba la circunstancia de que podía yo viajar a aquella ciudad, capital del estado de Nuevo León, y por supuesto fui con el simple y sencillo deseo de presenciar dicha ceremonia y de tratar de platicar con él, cosa que logré, y finalmente pude estar pues un par de horas en su cercanía, comiendo con él en un restaurante allá regiomontano, obtener la firma de un libro suyo, El Cortés y el Hombre, del que ahorita hablaremos, y pues simple y sencillamente salir de allí con el corazón gozoso, de alegría plena, por haber conocido a este gran personaje, José Fuentes Mares. La parte anecdótica no es precisamente que haya yo ido a verlo, sino que para hacerlo, pues decidí apartarme de mi casa, aquí en la Ciudad de México, justamente en los días que cumplía yo 1 año de casado, con una hija de 2 meses en ese momento, y aún así decidí partir en su búsqueda a Monterrey, cosa que naturalmente mi esposa me recriminó durante varios tiempo, hasta que muchos años después, cuando yo tuve también el altísimo honor de recibir la misma condecoración, el Premio Nacional de Historia de la Sociedad Neolonesa de Geografía y Estadística, fuimos a Monterrey, acompañado yo por ella, por supuesto, y allí en público platiqué esta misma anécdota. Presenté mis disculpas a mi esposa y naturalmente, bueno, ella tuvo a bien perdonarme después, por supuesto, de que había sido motivo, ya no de disgusto en su momento, sino simple y sencillamente de un resentimiento muy lógico que comprendí inmediatamente. La segunda ocasión que tuve la oportunidad de platicar con José Fuentes Mares, al enterarme yo de que había venido a la Ciudad de México a algunos asuntos personales que hoy sé que eran de tema médico, me atreví a buscarlo en el hotel donde se hospedaba, dejé una nota y al día siguiente que volví por la respuesta, ya supe que me estaba esperando para desayunar. Volví a platicar con él de manera, pues, agradablemente intensa durante otro par de horas. Obtuve la firma de que creo que es su mejor libro, Miramón el Hombre, y finalmente nos despedimos, yo con la alegría del corazón, dando brincos en realidad por la emoción de haber platicado con José Fuentes Mares, sin saber que poco tiempo después fallecería víctima de la leucemia. De cualquier suerte, desde mucho tiempo antes de conocerlo, en realidad desde que era yo un adolescente, cuando cayó en mis manos el primer libro que tuve de José Fuentes Mares, y lo leí literalmente con frenesí. A partir de ese entonces, comencé a adquirir, uno tras otro, todos los libros, toda la obra publicada de José Fuentes Mares. Y la tengo toda, se las mostraré a continuación. Pero déjenme decirles además también como dato curioso que precisamente hace apenas 3 años, cuando me percaté que me faltaba uno de sus libros, una novela, que no encontraba yo por ninguna parte, y al comentarlo yo precisamente en el programa de hace 3 años, insisto, un querido alumno y amigo mío, Arturo Zamora, tuvo a bien obsequiarme el ejemplar que en casa de su abuelita se encontraba. Con esto, con la felicidad enorme que me dio este obsequio, pude tener completa aquí, cerca de mí, la obra total de José Fuentes Mares. Miren, déjenme decirles algo importantísimo que descubrí hace poco tiempo, y es que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en un gran esfuerzo editorial, publicó
en 5 gruesos volúmenes las obras completas de José Fuentes Mares. 5 volúmenes, 6, perdonen ustedes, son 6 volúmenes en los que se editó la obra completa de José Fuentes Mares. Los volúmenes son de gran tamaño, de muchas páginas, de cientos de páginas cada uno, claro, porque en 6 volúmenes apenas pueden repartirse las casi 30 obras que él escribió. Así que la Universidad Autónoma de Benito Juárez creo que ha hecho un servicio enorme a la cultura mexicana, a las letras mexicanas, a la historia mexicana, al publicar las obras completas de José Fuentes Mares. Y menciono que hizo un favor a la historia y a la literatura mexicana porque fíjense, don José Fuentes Mares fue académico de número, tanto de la Academia Mexicana de la Historia como de la Academia Mexicana de la Lengua, instituciones de las cuales ya hemos hablado y de las cuales José Fuentes Mares fue un dignísimo miembro de ambas, porque, y así lo considero yo, es quizás uno de los más importantes historiadores y escritores mexicanos del siglo XX. Así que hoy quisiera pues recordar nuevamente a José Fuentes Mares con motivo, repito, de que estamos recordando el 40 aniversario de su sentido fallecimiento. Un fallecimiento que yo ya había de alguna manera también narrado con anterioridad en un ensayo que publiqué en el año de 1988, que titulé José Fuentes Mares, historiador mexicano, en la revista de estudios de historia moderna y contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma de México, ensayo que también recogí en el libro que tuve el honor de presentar a ustedes hace pocos días, El gusto por la historia, este libro mío que recopila diversos ensayos, textos, en fin, obras sueltas. Aquí también incorporé el ensayo que escribí sobre José Fuentes Mares y precisamente revisándolo pues me di cuenta y recordé que cumplía 40 años de fallecimiento, por lo cual pues no dudé y me lo propuse hacer un programa especial sobre su importantísima obra. Miren, déjenme comenzar por algo que en estas obras completas no se incluye. Tuve el gusto de conseguir en alguna ocasión la tesis de licenciatura en Derecho de José Fuentes Mares, que se llama La filosofía kantiana del derecho, una tesis publicada en el año de 1944, su tesis de licenciatura en Derecho, lo cual para mí es sumamente importante porque era abogado, al igual que yo, y se dedicó toda su vida a la historia. Después su tesis de maestría, pero en filosofía, se llama Ley, Sociedad y Política, que es un ensayo para valorar la doctrina de San Agustín, del famoso teólogo jurista de allá de la Edad Media. Se trata pues de valorar a San Agustín, el fundador de los agustinos, el fundador de esta importantísima orden religiosa a la cual pertenece el Papa actual León XIV, y pues José Fuentes Mares escribió su tesis de maestría sobre el tema agustiniano. Y más adelante, su tesis de doctorado, pero en filosofía también, la tituló Kant y la evolución de la conciencia sociopolítica moderna. Una tesis pues sobre el gran filósofo Emmanuel Kant. Estos son, digamos, los trabajos escolares, por decirlo así, académicamente escolares de José Fuentes Mares, con los que iniciaría su vida de escritor. Pero vamos a platicar en realidad primero de sus obras fundamentales, las que creo yo son esenciales para entender particularmente el México del siglo XIX. Por ejemplo, su famosísimo e importante libro acerca del primer embajador norteamericano en nuestro país, el señor Joel Robert Poinsett, que se llama Poinsett, Historia de una gran intriga. Este es un libro de veras interesantísimo porque
A partir de entonces, José Fuentes Mares descubrió su propia técnica para escribir historia a partir de la búsqueda intensa, pormenorizada, minuciosa en los archivos históricos tanto en México como en el extranjero. Así pudo llegar a la conclusión de que precisamente el embajador norteamericano Joel Robert Poinsett estaba encabezando una intriga que dará como resultado, entre otras cosas, la fundación de la Logia Masónica Yorquina, la caída de Agustín de Iturbide y el establecimiento de la República Federal a partir de la Constitución de 1824, y solamente fracasó este hombre, Poinsett, cuando intentó que México le vendiera o le cediera a los Estados Unidos buena parte de su territorio en el norte del país, que finalmente, como todos sabemos, los norteamericanos nos arrebataron. Este es Poinsett, la historia de una gran intriga. Y otro de sus libros fundamentales, que es un libro deliciosamente bien escrito, porque Fuentes Mares reunía precisamente a la característica fundamental y primordial del historiador de contar con datos firmes y seguros extraídos de los archivos, es decir, datos auténticos, le unía pues la enorme facilidad para escribir bonito, para decirlo de manera muy sencilla. Y entonces publicó un libro fabuloso que se llama Santana, Aurora y Ocaso de un comediante. ¿Sí? Aurora y Ocaso de un comediante, refiriéndose a Antonio López de Santana, donde narra toda su vida, que de veras parece a veces tragedia, a veces comedia, pero pues siempre, como lo hace Fuentes Mares, con un lenguaje francamente delicioso. Les recomiendo mucho este libro si quieren conocer la vida de Antonio López de Santana, que escribió José Fuentes Mares, Aurora y Ocaso de un comediante. Pero quizá José Fuentes Mares será más recordado o es más reconocido por la tetralogía, es decir, los 4 libros, los 4 volúmenes, los 4 tomos que escribió acerca de Benito Juárez. Son 4 en efecto, porque le dedicó muchos años, mucho tiempo, investigando en los archivos, investigando en México, en los Estados Unidos, en todas partes. Y miren, escribió, por ejemplo, el primero de ellos se titula Juárez y los Estados Unidos, que se refiere precisamente a la actuación de don Benito durante la Guerra de Reforma y ronda precisamente el espinoso tema del Tratado McLean-Ocampo. Un libro pues espléndido, Todas las negociaciones que el gobierno del presidente Juárez mantuvo con el gobierno norteamericano y que van a conducir, repito, a la suscripción del Tratado McLean-Ocampo en los días dificilísimos de la Guerra de Reforma. Luego tendría otro libro también espectacular que es en realidad la continuación del anterior y que se refiere precisamente a los conflictos suscitados con motivo de la intervención francesa en México. Juárez y la intervención, para lo cual don José Fuentes Mares también visitó, escarbó literalmente, archivos franceses, mexicanos, franceses, norteamericanos, para dar con un volumen interesantísimo, muy bien escrito como todo lo que él hacía, que se refiere precisamente a los días de la intervención francesa. Un libro, pues, que continúa el anterior, Juárez y los Estados Unidos, y que se refiere, pues, a estos años dificilísimos que tuvo que enfrentar México, encabezado por el presidente Benito Juárez. Claro, en ambos libros y en los que siguen del propio Juárez, no es un libro en el cual magnifique o santifique a Benito Juárez, pero tampoco son libros en los cuales lo condene o lo maldiga. Son obra de un historiador ponderado, de un historiador que tiene la clara visión
de dar a conocer lo que va descubriendo con un buen y ameno lenguaje, pero sin caer en los excesos de magnificar al personaje o denigrarlo. Es un historiador que él trata de ser lo más imparcial que puede, lo más objetivo que puede lograrlo. El siguiente tomo de esta misma colección, de esta misma tetralogía de Benito Juárez, se llama Juárez y el Imperio. Juárez y el Imperio, que es precisamente los días en los que el presidente Juárez combate ya al archiduque Fernando Maximiliano. Para escribir este libro, también consultó, naturalmente, archivos mexicanos, norteamericanos, franceses, pero también austriacos y belgas, para tener una visión completa, panorámicamente histórica, de todo lo que aconteció durante los días del Segundo Imperio Mexicano y la manera como Benito Juárez lo enfrentó, para culminar precisamente con los grandes debates acerca del juicio de Querétaro que condenará a Maximiliano. Y la gran tetralogía de Benito Juárez, escrita por José Fuentes Mares, la cierra con el último periodo de su vida. Los tres anteriores narran la epopeya juarista desde 1857 a 1867, y los últimos años de su vida, que tiene conflictos políticos muy serios, los narra José Fuentes Mares en el libro Juárez y la República, en donde platica todas las peripecias que tuvo que sortear el presidente Juárez precisamente a partir de la restauración de la República, y cuando, dándose cuenta de que la Constitución establecía verdaderamente una especie de candado a la actuación del presidente, intentó reformarla, pero por vías no constitucionales. Los problemas que tuvo don Benito con sus propios amigos del Partido Liberal cuando intenta modificar la Constitución del 57 son narrados con todo detalle, con toda profundidad en este libro Juárez y la República, para lo cual, nuevamente, José Fuentes Mares examinó decenas de archivos mexicanos. Son, repito, 4 libros sobre Benito Juárez, Juárez y los Estados Unidos, Juárez y el Imperio, Juárez y la República, Juárez y la Intervención, en los que José Fuentes Mares, insisto en ello, hace un trabajo biográfico político del presidente Juárez sin magnificarlo, sin denigrarlo. Es el trabajo de un historiador serio. Tan serio que después intentará otros trabajos de este tipo, profundamente históricos con base en archivos. Y uno de ellos, a mi juicio, es quizás una de sus obras más perfectas, que me ha sido de gran utilidad durante mi vida y que permite entender a cabalidad este complicado tema que hoy en día todavía nos tiene angustiados y preocupados acerca de la relación entre México y los Estados Unidos de América. Ya Fuentes Mares se había dedicado el tema cuando escribió su libro sobre Poinsett, cuando escribió su libro de Juárez y los Estados Unidos, pero después lo perfeccionó con este otro, que se llama Génesis del expansionismo norteamericano. Es un libro fundamentalmente investigado en archivos de los Estados Unidos de América, en donde se da cuenta clarísima de cómo nació, cómo creció, cómo se expandió la famosa doctrina del destino manifiesto, que tenía como finalidad la expansión territorial norteamericana, por supuesto, a costa de México, a costa de nosotros. Este es un libro, pues, exquisitamente histórico, a partir de investigación original documental, repito, en archivos norteamericanos, en donde José Fuentes Mares devela, literalmente devela, cómo surgió, cómo creció, cómo se expandió esta idea norteamericana de que tenían, por designio divino, derecho
al territorio de México en su parte norte. Un libro, repito, esencial. Otro más que también tiene este mismo cariz, para entender por qué se dio el Segundo Imperio Mexicano. Es el libro que él escribió que se llama La emperatriz Eugenia y su aventura mexicana. Aquí José Fuentes Mares se fue a Francia a estudiar archivos franceses, particularmente los archivos de la familia Montijo, a la que pertenece la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, para entender el papel de esta emperatriz de Francia, que es quizás la principal impulsora de el Segundo Imperio Mexicano, tanto por sus relaciones con los mexicanos exiliados como José Manuel Hidalgo, tanto por la influencia que tenía sobre su esposo Napoleón III, tanto, sobre todo, por sus propios sueños de grandeza, porque ella pensaba que sería recordada como una segunda Isabel la Católica. Este trabajo de José Fuentes Mares, repito, realizado fundamentalmente en archivos franceses, es excepcional. Se los recomiendo enormemente para entender por qué finalmente Francia invadió México y por qué quiso establecer un imperio y por qué finalmente fracasa, se retira y son derrotados por la patria de Benito Juárez, precisamente. Y tiene además José Fuentes Mares dos biografías que son francamente exquisitas. Se las recomiendo. Uno sobre un tema de moda que se llama Cortés el hombre, un libro esencial, fundamental, que permite una explicación distinta, muy objetiva, muy centrada de lo que hizo, de lo que pensó, de lo que logró, de lo que fracasó Hernán Cortés, el conquistador de México. Este libro, Cortés el hombre, es precisamente el primero que el propio José Fuentes Mares tuvo la deferencia de dedicarme, como pueden ver en el mes de mayo de 1982, con una dedicatoria pues muy halagüeña. Y es un libro francamente que vale muchísimo la pena y que hay que leerlo. Porque hoy en día también, fíjense, son temas contemporáneos. Está en debate la figura y el papel que en nuestra historia jugó Hernán Cortés. Y como no se trata de inventar el hilo negro, como no se trata, como sucede lamentablemente en las redes sociales, que todo el mundo quiere aportar ideas que aparentemente son novedosas, aunque sean pésimas, pues vale la pena leer a los autores, en este caso ya clásicos consagrados como José Fuentes Mares, en su opinión acerca de Hernán Cortés. Y el otro libro que también es una biografía exquisita, un libro que tuve también el honor de que me dedicara, es el libro llamado Miramón el hombre. Miramón el hombre, que don José Fuentes Mares me dedicó en el mes de febrero de 1983, la segunda ocasión que tuve el honor de saludarlo personalmente. Miramón el hombre, un libro fabuloso que parte precisamente de un trabajo, de un archivo que estaba inédito hasta ese momento y al cual José Fuentes Mares tuvo acceso, que es todos los documentos y las cartas que Miramón, el personaje de este libro, le enviaba a su esposa, Concha Lombardo, y las respuestas que ella también le remitía, así como otros papeles que la viuda de Miguel Miramón conservó toda su vida. Miramón, el hombre de José Fuentes Mares, a mi juicio, el mejor, el más hermoso libro que escribiera don José Fuentes Mares. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estoy, de alguna manera, rindiendo un homenaje personal al gran escritor y historiador mexicano José Fuentes Mares,
en ocasión a que el pasado día 8 de abril conmemoré, recordamos mucha gente seguramente, el 40 aniversario de su realmente sentido fallecimiento. Simplemente reitero lo que dije al principio de esta emisión, que se trata de un hombre, de un historiador, de un escritor, que para mí fue señero en mi vida. Quizá buena parte de la justificación que tuve para dedicarme a la historia, a la divulgación de la historia con más especificidad, es precisamente, quizá, querer ser como José Fuentes Mares. Un motivo, pues, para mí, de inspiración, de acicate, de emulación, porque siempre que leí sus libros, quedé convencido de que el historiador, el que escribe de historia, el que habla de historia, tiene que reunir dos cualidades esenciales. La primera, la rigurosa, honesta y objetiva investigación auténtica y original. Y la segunda, el arte de saber escribir, de saber hablar, de utilizar correctamente la lengua española que nosotros es la que hablamos. Ambas circunstancias, ambas virtudes, la de investigar y la de escribir correctamente, las cumplía con creces José Fuentes Mares, así lo demostró en toda su obra, y es quizás para mí, repito, un motivo de vida el tratar de seguir sus pasos. Es quizás una de las figuras que más marcaron mi existencia, a pesar de que, como ya lo comenté, solamente tuve la oportunidad de saludarlo en un par de ocasiones, exactamente 2 veces nada más, y sin embargo, con el paso de los años, logré tener su obra completa, misma que repito y recomiendo, porque quizás sea más fácil conseguirlo así, ha republicado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 6 importantes e interesantes y bien editados volúmenes, la obra completa de José Fuentes Mares, en 6 volúmenes. Pero pues ya tengo esta, pero también tengo todas las demás, porque de manera, pues, si ustedes quieren, poco a poco, pausadamente fui consiguiendo. A veces las que estaban en el mercado que eran novedad, pero muchas otras en librerías de viejo o hasta de regalo, como ya lo comenté. Pero bueno, sigamos platicando acerca de la obra, casi 30 libros, 29 en realidad para ser exactos, de José Fuentes Mares. Quizás su obra que le trajo más fama en su momento y que en su natal estado de Chihuahua le ha merecido y le mereció una fama inmensa, es un libro que se llama Y México se refugió en el desierto. Y México se refugió en el desierto, donde habla precisamente de lo que sucedió allá en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en la capital Chihuahua y en entonces Paso del Norte, Ciudad Juárez hoy en día, cuando el presidente Juárez, en el peregrinaje para mantener intacta, incólume la soberanía nacional que representaba en los días de la intervención francesa y el imperio, efectivamente se refugió en Chihuahua para desde ahí mantener vivo este fuego de la soberanía nacional, desde ahí dirigir la resistencia y desde ahí mismo encabezar después la lucha victoriosa. Este es un libro importantísimo, es historia local, podríamos llamarlo así, es historia de Chihuahua en los días aciagos de la intervención francesa y el imperio, con protagonista principal Benito Juárez y como coprotagonista un chihuahuense, un chihuahueño ilustre, don Luis Terrazas. Un libro pues importantísimo, interesantísimo, que vale mucho la pena y que seguramente nuestros amigos de Chihuahua conocen a la perfección porque se ha editado varias veces allá en su estado natal de don José Fuentes Mares. Otro de los temas predilectos también de Fuentes Mares es la relación de México y España. Y lo plasmó en este libro
Historia de dos orgullos. Sí, las relaciones de México y España, como hasta el día de hoy sabemos sucede, se trata en realidad de la historia de dos países orgullosos. Y orgullo en el sentido un tanto cuanto malévolo de la palabra. Sí, somos orgullosos ambas naciones. Qué difícil es finalmente restablecer relaciones amistosas como siempre las tuvimos, pero que en muchos momentos de nuestra historia común se han visto rotas. Todo ello por este tema, a veces difícil, de la conquista, pero en ocasiones también por otros asuntos de cuantía menor, alguno que ya lo platicamos en este programa hace un par de años, por ejemplo, el del Tesoro del Vita, aquel patrimonio de lingotes de oro del Banco de España que fue enviado durante la República, cuando estaba a punto de caer en las manos de los franquistas, y que después España nos va a reclamar. Todos estos episodios se cuentan aquí en este libro, Historia de dos orgullos, que insisto, parece ser que José Fuentes Mares es un historiador contemporáneo. Los temas que le encantaban de México y Estados Unidos siguen vivos, están vigentes. El tema de Hernán Cortés está también de actualidad. El tema de las relaciones con España, esta historia entre dos orgullos, México y España, también es un tema del día de hoy. Así que Historia de dos orgullos de José Fuentes Mares, creo yo que sería de lectura obligada para quienes se ocupan, diplomáticamente hablando, me refiero, de este asunto tan discutido. ¿Cómo debe ser la relación de México con España? Fuentes Mares nos da una idea de cómo hacerlo. Y luego también José Fuentes Mares trató de ver con amplitud la historia de México. Y escribió un libro muy interesante que se llama Biografía de una nación, de Cortés a López Portillo. Es decir, casi 500 años de historia mexicana. Sí, desde el momento de la conquista, donde ya hay pruebas documentales, documentos, testimonios directos. Recuerden que nuestros antepasados prehispánicos no escribían, únicamente hacían pictografía a través de códices. Pero a partir de que tenemos ya documentos con la conquista y hasta el tiempo en que vivía y falleció José Fuentes Mares en los días del presidente José López Portillo, bueno, José Fuentes Mares intentó pues resumir, sintetizar, dar una visión panorámica de la historia de México en este libro que tituló Biografía de una nación. Es un libro pues de vasta longitud en el sentido temporal, pero afortunadamente logró sintetizarlo en 300 páginas. Su visión de José Fuentes Mares sobre la historia de México en este libro, Biografía de una nación. Y así como a José Fuentes Mares le gusta esta especie de macrohistoria, de poder sintetizar en un solo libro breve la historia completa de un país que es México, también decidió hacer microhistoria, historia localísima, y escribió un libro fantástico, muy bonito, que se lo recomiendo, que se llama Monterrey, una ciudad creadora y sus capitanes. Esta es una historia de la ciudad de Monterrey desde su fundación y hasta el momento, en poco tiempo antes de que fallece José Fuentes Mares, donde describe ese espíritu emprendedor que tienen los regios hasta el día de hoy y por qué convirtieron a su ciudad en un auténtico emporio industrial y financiero. Es una historia, pues, de la manera como los regiomontanos, los habitantes de Monterrey a lo largo de más de 3 siglos, han, con trabajo y esfuerzo, construido la riqueza de esta ciudad norteña maravillosamente hermosa, que a mí me gusta mucho, que es Monterrey. Repito, el libro se llama José Fuentes Mares, el autor, Monterrey, una ciudad creadora y sus capitanes. Vale mucho la pena. Y esto pues nos demuestra que Fuentes Mares podía oscilar de
esta macrohistoria con una visión sintética de la historia de México a la microhistoria con una visión muy especial, con afinada puntería sobre el espíritu emprendedor de los habitantes a lo largo de los siglos de Monterrey. Y también escribió una biografía de corte mucho más específico para entender a un personaje que es un empresario, don Eloy S. Ballina. Don Eloy S. Ballina, un empresario muy destacado allá de Chihuahua, creador de muchas empresas, un emprendedor, y que a José Fuentes Mares le interesó particularmente para estudiar la vida de un empresario. Pocas veces en la historia de México los empresarios merecen ser dignos de la pluma de un escritor. Bueno, Eloy S. Ballina lo mereció, quizá por ser de Chihuahua también, es decir, compatriota directo, paisano de José Fuentes Mares, pero él quiso, pues, consagrarle unas líneas, un libro completo en realidad, a un paisano suyo, emprendedor. Repito, muy pocas veces en la historia de México se escriben libros sobre empresarios porque aparentemente pues no tienen acción histórica, pero la repercusión de lo que ellos hacen en vida, con la creación de empleos, con el progreso, con la riqueza que generan y que se distribuye a partir de quienes se benefician, tanto como trabajadores como los que adquieren sus productos, pues es parte también de la historia, de una historia que los mexicanos a veces, muchas veces rechazamos o negamos que exista, pero en realidad ahí está. Por eso este libro de Eloy S. Ballina, este empresario de Chihuahua. Tiene otros libros, José Fuentes Mares, también sumamente interesantes, que son en realidad pequeñas introducciones muy bien escritas de personajes importantísimos. Por ejemplo, publicó este libro que se llama Estudios, que se refiere a varios textos de Gabino Barreda, el gran filósofo mexicano, médico y filósofo, introductor del positivismo de Augusto Comte en nuestro país, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria y un hombre erudito, sabio, y que José Fuentes Mares decidió preparar él el estudio introductorio para explicar la importancia que tiene este personaje, Gabino Barreda, en la historia cultural, educativa, filosófica de nuestro país. Y otro libro, este sí es amenísimo y se los recomiendo positivamente porque es sumamente interesante y divertido, se llama Don Sebastián Lerdo de Tejada y el amor. Don Sebastián Lerdo de Tejada y el amor. Sí, Lerdo de Tejada, que era un solterón. Bueno, pues José Fuentes Mares logró encontrar, cuando buscaba en los archivos allá en Chihuahua precisamente para saber la vida de Benito Juárez, en Chihuahua, entre la capital y Paso del Norte, la vida de Luis Terrazas, todo lo que sucedió en su entorno, dio con una serie de archivos en los cuales están las cartas de amor que Sebastián Lerdo de Tejada, un solterón empedernido, le escribía a una señorita oriunda precisamente de Chihuahua, Antonita, y que ella prefirió no hacerle caso y casarse con un joven sastre. Despreció al ministro de don Benito Juárez, a un hombre que después sería presidente de la República y que, repito, permaneció soltero toda su vida, porque le pareció un hombre muy mayor y muy aburrido. Pero Sebastián Lerdo de Tejada estaba enamoradísimo, le escribió decenas de cartas a esta jovencita, le llevaba cada como 30 años de edad, y ella finalmente lo despreció. Bueno, este es un hallazgo documental maravilloso de don José Fuentes Mares, que plasma en este libro Don Sebastián Lerdo de Tejada y el amor. De veras, vale mucho la pena porque es hasta divertido, además de que contiene toda la correspondencia amorosa que Lerdo le enviaba a esta muchachita. Sebastián Lerdo de Tejada y el amor. Y voy a tratar de apurarme para poder concluir
en este programa con toda la obra de José Fuentes Mares, que como ustedes ven es abundantísima y a mí pues me encanta platicar de ella. Miren, publicó también un librito que se llama Mi versión de la historia. Es un libro muy pequeño, que logré conseguirlo, que contiene el discurso de ingreso del propio José Fuentes Mares a la Academia Mexicana de la Historia, y en el cual explica cuál es su método, ese que ya comenté hace un momento: investigar en archivos datos auténticos y originales y después escribirlos en un lenguaje español elegante y a veces ameno y hasta divertido. De eso se trata la labor del escritor que escribe historia o del historiador que sabe escribir. Datos, repito, auténticos, originales, productos de la investigación, escritos de manera elegante, amena y hasta divertida. José Fuentes Mares, Mi versión de la historia. Y miren, en la parte literaria, los primeros pininos de una especie de novela de José Fuentes Mares, novela histórica, se llama Las Memorias de Blas Pavón. Las Memorias de Blas Pavón. Es un personaje que él inventó, Blas Pavón, que vive y escribe sus recuerdos, por supuesto que son las interpretaciones del propio Fuentes Mares, de toda la historia de México desde nuestra consumación de la independencia hasta don Porfirio Díaz. Es decir, casi, digamos, todo el siglo XIX están escritos y narrados por José Fuentes Mares en este libro que se llama Las Memorias de Blas Pavón, que es en realidad una novela histórica, fingiendo un diario o un recuerdo de vida de un personaje que no existió, Blas Pavón, y que en realidad son las opiniones del propio Fuentes Mares sobre el siglo XIX mexicano. Y esto lo continuó más adelante con otro librito que se llama La Revolución Mexicana, Memorias de un Espectador. Igual, es un personaje inventado por Fuentes Mares que vive desde la época del inicio de la Revolución Mexicana en 1910 y hasta los días, en realidad, los días de la Segunda Guerra Mundial, que son los días de juventud de José Fuentes Mares. De Madero a Cárdenas, pues, para hablarlo con toda claridad. De Madero hasta quizás el periodo de Ávila Camacho en los días de la Segunda Guerra Mundial son vistos narrados por este espectador. Un personaje inventado que no es otro, repito, que el pensamiento de José Fuentes Mares para sintetizar este medio siglo de vida mexicana en el siglo XX. Vale mucho la pena porque además es divertidísimo, ¿eh? Lo toma, digamos, de una manera como que con jiribilla todo lo que dice José Fuentes Mares. Luego escribió un par de tomos de pequeños textos, momentos históricos, que se llaman Las 1001 Noches Mexicanas. Son una veintena de textos pequeños, novelados, de episodios muy concretos de la historia de México. 2 tomos, ¿eh? Las 1001 Noches Mexicanas son 2 tomos, valen muchísimo la pena. Son, digamos, pequeñas fotografías literarias e históricas de momentos estelares de la historia de México, narrados con cierta picardía, con mucha elegancia, con abundante dato histórico y con opiniones, francamente, muchas de ellas, bueno, para provocar la hilaridad, la carcajada. Las 1001 Noches Mexicanas de José Fuentes Mares, que son, repito, 2 tomos. 2 tomos valen muchísimo la pena, ¿eh? Y miren, José Fuentes Mares también tuvo afición por las artes dramáticas y escribió 4 obritas de teatro. Su libro Teatro tiene 4 obras de teatro. También incursionó en el teatro. Una de ellas se llama La Emperatriz, que habla por supuesto de Carlota. Otra, La joven Antígona va a la guerra, que es una obra de teatro de una mujer que combate en el México del 47, allá con la guerra con Estados Unidos. Otro más que se llama, es una obra de teatro cómica, Su Alteza Serenísima, que evidentemente habla sobre Antonio López de Santana. Y la otra, esto ya es un invento totalmente de él, La amada Patidifusa, que es una historia de amor fallida.
entre dos personajes, eso sí, creados por él, inventados por él, la amada Patidifusa. Pero lo interesante es que José Fuentes Mares también incursionó en el teatro y escribió 4 obras de teatro. Esto verdaderamente es interesantísimo porque quiere decir que era un autor polifacético. Creo que lo único que no escribió en su vida fueron poemas, no escribió poesía, pero teatro, novela y finalmente historia lo hizo y con creces. Tiene varias novelitas, muy interesantes todas ellas. Una que se llama Servidumbre. No se las voy a platicar, es una novela inventada, por supuesto ficticia, una acción ficticia, Servidumbre. También esta, Cadenas de Soledad, que fue la que platicaba yo hace un rato, me consiguió mi querido amigo Arturo Zamora, de la biblioteca de su abuelita, Cadenas de Soledad, una novela de José Fuentes Mares. Y uno muy interesante que es una especie de novela detectivesca que se llama El crimen de la Villa Alegría. También de José Fuentes Mares, estas son novelas. También era pues un escritor de novelas. Y déjenme, ya para terminar, referirme a 2 libros de José Fuentes Mares que son verdaderamente pues, capitales para entenderlo, importantísimos en su producción literaria, en su producción histórica, en su producción de escritor. Escribió un libro que es finalmente un producto de su propia refinación cultural gastronómica. José Fuentes Mares, por lo que he podido descubrir, repito, las 2 ocasiones que estuve con él, una fue una comida, otra fue un desayuno, y no platicamos del tema de la comida, ni de la gastronomía, que por lo visto era una de sus pasiones. Y entonces escribió un libro que se llama Nueva Guía de Descarriados. Nueva Guía de Descarriados, que es literalmente un libro de crítica gastronómica, pero también de recomendaciones de comida, de sugerencias. No habla de recetas, pero sí habla acerca de lo que contienen los platillos, de por qué los recomienda, de cómo sugiere que se cocinen algunos de ellos, de inclusive cómo degustarlos, con qué vinos combinarlos, cosa en la cual ahí sí no soy muy afecto, pero el sabor de los platillos lo resalta José Fuentes Mares con sus propias palabras en este libro que es francamente, la palabra es exacta, francamente delicioso. La nueva guía de descarriados de José Fuentes Mares, un libro, repito, no es de cocina, es de crítica gastronómica. Por lo tanto, en algunos pasajes, eleva la narración que hace sus platillos y en otros, de plano, destruye a los platillos. Es un libro francamente muy ameno, muy interesante, que vale la pena leer. Y déjenme culminar con precisamente el último libro que escribiera José Fuentes Mares, cuando ya supo que estaba irremediable y fatalmente enfermo, víctima de leucemia. José Fuentes Mares escribió el libro Intravagario. Intravagario. Son sus propias memorias. Es la narración de su vida como escritor, como historiador, como hombre. Si él escribió, como dice aquí, Miramón y el hombre y Cortés el hombre, también quiso escribir este libro para hablar de José Fuentes Mares, el hombre, el escritor y el historiador. Es un libro interesantísimo, breve en realidad, es un libro que tiene, pues simple y sencillamente 180 páginas, pero es un libro que narra su vida, que cuenta lo que quiso hacer. Aquí narra sus sueños, aquí narra sus logros, aquí narra sus fracasos, aquí narra su aventura de un hombre curioso, interesado en el pasado e interesado en el lenguaje. José Fuentes Mares Intravagario, quizás el libro mejor escrito por él, con más pasión porque era el libro que sería póstuma, sería el libro definitivo de su existencia, es el libro con el que cierro este capítulo, este programa, y con el que José Fuentes Mares también cerró su propia vida.
Gracias, amigas y amigos, por su atención, por su compañía en este programa que, repito, tuvo como finalidad rendir un homenaje a José Fuentes Mares. Hasta la próxima y primero Dios, aquí nos vemos la semana que entra.